Mi nombre es Ronald Garchock, soy nacido en Mina Rosita, Atlántico Norte. Yo inicié a jugar béisbol a la edad de 11 años. En Rosita no se jugaba mucho el béisbol, era bien bajo lo que eran las ligas allá. Entonces se hizo una liguita pequeña de pocos juegos y donde yo participé. Luego de ahí no volví a jugar más. Lo que jugaba era en la carretera o en patios de las casas, jugábamos con bola de calcetín. Entonces en ese aspecto ahí nos quedamos jugando bola de calcetín. Hasta los 13 años volví a jugar en una liga donde en ese momento el alcalde del pueblo era un tío mío. Entonces a él le gustaba mucho el béisbol, así que él hizo unas ligas infantiles y juveniles, entonces donde yo participé. Mi papá jugó muchos años béisbol también en las series del Atlántico. Por el lado de la familia de mi papá se ha jugado mucho béisbol. Igual por el lado de la familia de mi mamá son dos tíos que también ellos estuvieron mucho involucrados en el béisbol, fueron peloteros y también luego en las federaciones también. Entonces en ese aspecto pues tenía ese empuje, ¿no?, sobre el béisbol. Pero al inicio de cuando yo venía creciendo, no era el béisbol el que me gustaba, en realidad me daba miedo el béisbol. Yo jugaba era voleibol en el colegio y basquetbol. Y después entonces, ¿cómo finalmente se decide por el béisbol? ¿Qué lo hizo decidirse por este deporte en el que le ha ido bastante bien? Bueno, sí, termino decidiéndome por el béisbol porque rápidamente tuve éxito. A los 13 años jugamos esa liga, una liga infantil B que se llamaba, y rápidamente vino la mayor A. Así que igual continué a esa edad jugando la mayor A. Ya inicié jugando mayor A esa edad. Y ya a los 14 años hice mi primer serie del Atlántico. Entonces, y me fue bien también en esa serie. Luego a los 15 años volví a jugar la mayor A y la serie del Atlántico. Ya ahí, a los 15 años, es que llegaron unos scouts. En ese momento Uber Silva trabajaba para los Marlins de la Florida y llegó él con un scout dominicano también, se llamaba Pablo La Antigua, que ahora trabaja para los Medias Rojas de Boston. Entonces ellos dos estaban allá. También en ese momento trabajaba para Houston don Calixto Vargas. Entonces tenía esas dos opciones en ese momento de venirme al Pacífico y entrenar para estar listo a los 16 años y poder firmar un contrato con ellos. Los Marineros de Seattle me hicieron invitación a Venezuela y me fui con ellos, y ya cuando vine de Venezuela solamente vine a firmar mi contrato. Cuando estaba pequeño, en realidad mi primer pensamiento era jugar primera división. Cuando vivía en Mina Rosita, ese era como uno de mis sueños, jugar primera división. En realidad no tenía no entendía mucho cómo era la cuestión del béisbol organizado, pero escuchaba mucho los partidos de la primera división. Entonces era como una meta que tenía llegar a primera división. Ya cuando vengo al Pacífico y veo el movimiento aquí del béisbol y veo que firmar es algo muy importante, muy bueno, entonces mi mentalidad empieza a cambiar. Y ya después la meta que yo tenía era firmar para el béisbol organizado. Cuando yo logro firmar un contrato, llego a Venezuela, jugar mi primer año, sinceramente me sentí como frustrado. Vi el nivel de juego que tenían los peloteros en ese momento ahí, y en realidad yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Sentí en ese momento que estaba por el suelo, tenía un nivel muy bajo comparado con los peloteros que estaban ahí. Pero esos fueron los primeros días que me sentí así, pero de momento yo dije, no, espérate, si a mí me firmaron es porque vieron algo en mí, porque vieron una cualidad, y esa cualidad lo que tengo que hacer es desarrollarla. Entonces me puse eso en la mente y empecé a trabajar más duro. Me exigía bastante, pedía extra. Trabajaba antes de la práctica con los entrenadores, me los llevaba, les pedía que teníamos que trabajar. Terminaban los entrenamientos, terminaba el juego y me quedaba después al final igual trabajando, porque yo sabía que estaban más atrasados que estos otros peloteros que estaban ahí. Pues tuve 7 años firmado con la organización de los Marineros. La mayoría de años que te dan es un contrato de 7 años, tuve el máximo.
Luego ese contrato se terminó y volví a firmar un contrato nuevo de 1 año. ¿Con ellos? Con ellos, sí, como agente libre también. Entonces ahí negocié otro contrato con ellos. Ellos me ofrecieron contrato aún estando operado, porque yo estuve operado del hombro. ¿Izquierdo? Entonces, sí, mi hombro izquierdo. Entonces me ofrecieron contrato aún estando operado y, ¿sabes? Eso agradecí mucho a la organización en ese momento. La organización de marineros en ese momento era una organización que estaba tratando de desarrollar muchos peloteros y al mismo tiempo estaban ofreciendo muchos contratos grandes. Entonces, estos peloteros, la mayoría eran infielders, peloteros que jugaban mi misma posición. Entonces me tocó lidiar con ese trajín de que habían peloteros que les habían dado un buen bono y la organización tenía que desarrollar estos peloteros y tratar de llevarlos a Grandes Ligas lo más pronto posible. Entonces en ese aspecto a mí, como no fui un bono tan grande, me tocó llevar la peor parte. Entonces hubieron las 2 últimas temporadas que me tocó jugar con la organización, no jugaba mucho y entonces no había, la orden era esa de que había que desarrollar a estos otros peloteros y los que teníamos bonos más bajos pues íbamos a tener que aguantarnos un poco. Entonces vi que no iba a tener la oportunidad. Yo venía de ser las primeras 2 ligas que jugué en Estados Unidos, yo fui MVP de mi equipo, hice juegos de estrella y de un momento a otro vinieron y los planes se cambiaron, porque igual hubieron cambios en la organización, cambiaron de jefe. En ese momento lo que ganas es para sobrevivir allá. Entonces, nada, tuve que tomar una decisión y la decisión que tomé fue pedir mi release, porque estaba incómodo igual con la organización. En el momento me sentí frustrado porque había hecho números para moverme de categoría y la oportunidad me la habían quitado. Entonces me sentí frustrado en el momento, pedí mi release y dije voy a irme a Nicaragua, a ir a jugar allá. Teníamos béisbol todo el año aquí y el salario en Nicaragua era bastante parecido al que ganaba en Estados Unidos, simplemente que en Nicaragua gastaba menos, no tenía que hacer la inversión que hacía en Estados Unidos. Yo sentía que necesitaba salir de ese ambiente, ¿sabes? Se me había hecho algo complicado las 2 últimas temporadas con el ambiente que había y sentía que necesitaba salir de ahí y al mismo tiempo quería prosperarme en la vida, ¿sabes? A veces, muchas veces, no necesariamente jugando Grandes Ligas podés hacer tus cosas, ¿sabes? Si vos sabes hacerlo, podés vivir bien. Y hasta ese entonces no había hecho mucho con mi vida personal, pues, porque lo que yo ganaba era para mantenerme, era para sobrevivir allá en Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, pues, tuve que tomar una decisión. Yo dije, ya tengo 24 años y no me estoy moviendo en la organización. Entonces, tengo que tomar una decisión y hacer algo con mi vida. Entonces, tomé la decisión de renunciar, venirme a Nicaragua. En ese entonces ya teníamos la liga había iniciado el Pomar en el 2009 y luego tenemos la liga profesional. Entonces yo ya era un pelotero que estaba establecido aquí en la liga profesional, entonces se me iba a hacer fácil conseguir contrato en el Pomar también. Entonces en ese aspecto pues decidí venirme a Nicaragua, jugar el Pomar y jugar la liga profesional. Entonces me establecí mejor en Managua y pude crecer más, hablando económicamente, porque lo que ganaba podía ahorrar un poco más. Ya estando aquí en Managua pude lograr comprar mi casa, pude comprar mi auto, ¿sabes? Estaba más junto con mi familia en ese aspecto. Cuando yo llego a ser parte de la organización de los marineros, empiezo a ver un cambio en esta carrera. El béisbol, ya siendo parte de la organización, se vuelve diferente, porque ya la organización está enfocada en muchos cambios personales de uno. A la organización de los marineros en ese momento le interesaba mi actuar dentro del terreno y fuera del terreno.
Entonces ellos se enfocan mucho en eso, de cómo el pelotero se maneja dentro y fuera del terreno. Entonces nos daban clases también para cómo manejarnos fuera del terreno, para cómo manejarnos con la prensa, con el fanático. Entonces recibíamos clases de eso y fue muy bonito porque aprendes muchas cosas. Todo eso te va ayudando a ser, por ejemplo, a mí me ayudó a ser mejor persona en ese aspecto. O sea, nunca fui una persona maleducada. Mi mamá en ese aspecto tuvo un rol muy importante que jugar. O sea, mi mamá siempre ha sido una persona de que bien sincera y bien recta en sus cosas. Entonces eso nos enseñó mucho. Nos pegaba de pequeño porque habían cosas que tal vez no actuábamos bien. Y eso a mí me ayudó mucho a poder relacionarme bien y tranquilamente, ser respetuoso, respetar a las personas, ser honrado, responsable. Mi papá igual era una persona muy responsable en sus cosas. Entonces todo eso a mí me ayudó. Yo ya esa base ya la tenía. Se me hizo más fácil trabajar con el sistema americano. Los americanos son bien responsables en sus cosas. Cuando ellos te dicen una hora es a esa hora. Entonces en ese aspecto a mí me ayudó mucho. Uno de los principales puntos que me gusta hacer cuando no estoy dentro del terreno es estar con mi familia. O sea, el tiempo con la familia es bien corto en este trabajo del béisbol, porque normalmente estás entrenando o estás viajando. Entonces muchas veces el tiempo que le dedicas a la familia es bien corto, porque a veces llegas a la casa y estás cansado, quieres darte un baño o acostarte, descansar. Entonces trato de dedicarle tiempo a mis niñas, mi esposa. En ocasiones igual tengo largo a mis padres, pero llamarlo, estar pendiente. Traerlos cada 3 meses, ellos vienen, entonces pasar ese tiempito, aunque sea esa semana, tratar de dedicarles ese tiempo a ellos. Bueno, he tratado de perfeccionar mi inglés, agarré curso de técnico de operador de microcomputadora. Igual no he descartado seguir. Este año voy a entrar a perfeccionar al 100% lo que es el inglés, porque a la hora de mi retiro quiero seguir siendo parte del béisbol, ¿no? Me gustaría ser entrenador, me gustaría trabajar en el área administrativa, también me gustaría trabajar para una organización de grandes ligas como Scout o algo para la MLB. Igual, yo creo que el béisbol ha sido para mí muy importante porque me ha dado muchas alegrías, tristezas también, porque cuando las cosas no te salen bien en este negocio, a veces hay más cosas malas que buenas. Lo que hay que tener es paciencia y tratar de ser constante en las cosas que uno está haciendo, no desilusionarte, tenés que seguir trabajando, porque eso nos enseñaban que hay más cosas malas que buenas. Pero lo bueno es bonito porque lo disfrutas al máximo, porque sabes lo duro que has trabajado para llegar donde estás. Entonces en ese aspecto yo lo he disfrutado del béisbol también y ha sido parte de más de la mitad de mi vida. ¿O qué cree que hubiera sido de su vida si el béisbol no le hubiera dado pues todas estas oportunidades? Bueno, yo creo que si hubiese sido jugador de basquetbol o voleibol, tenía habilidades para jugarlos también. Tenía habilidades, los jugaba muy bien los dos deportes y me gustaban. Entonces, en ese aspecto, cuando te gusta algo y lo haces, lo disfrutas. Entonces, en ese momento lo jugaba bien y, ¿sabes? Me gustaba. Entonces disfrutaba el juego. Entonces, son 2 niñas. Son 2 niñas las que tengo. Ya las 2 están estudiando, son muy inteligentes. La mayor... ¿Qué edades tienen? ¿Cómo se llama? La mayor va a cumplir 15 años, la pequeña cumplió 9 años, entonces las 2 están estudiando. ¿Les atrae el deporte? Bueno, la mayor no mucho, ella es más calladita, más tranquila. La pequeñita le gusta mucho el baile, le encanta bailar, ella hace folclore, danza, ballet.
hace de todo. Sí, es muy chispa, es más activada. El deporte igual, le gusta jugar, de todo juega, pero le gusta más lo que es el baile y eso. No, nosotros tratamos de apoyarlas a ellas en lo que ella les gusta y tratamos de llevarla de esa manera, pero eso sí, que mantengan un buen promedio también. Yo les exijo mucho el promedio, su mamá también les exige mucho el promedio. Son excelencia académica en su colegio las dos. En ese aspecto pues van bien, entonces las premiamos por sus estudios. Entonces en ese aspecto ellas tienen que mantener ese balance. Pueden divertirse, pero al mismo tiempo no pueden descuidar lo que son sus estudios. Entonces en ese aspecto llevan un balance, tratamos de que lleven un balance bueno.